כי סבי במים יתחוו אני ובני יובורג'וינס לא ישטפו חול סילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבן תוך כי סבי במים יתחוו אני ובני יובורג'וינס לא ישטפו חול סילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shalom, hermanos, nos encontramos en el inicio del ciclo de lecturas bíblicas de este año 5781. Hoy iniciamos con el libro de Bereshit, o conocido en la versión Septuaginta como el libro de Génesis, en el principio, y vamos a tener hoy un estudio muy especial, inédito, un estudio que nos va a ayudar a comprender un poco más a profundidad el texto bíblico, y el cual hemos titulado en esta serie de los misterios del Génesis como de Nahash al Satán, entendiendo el concepto del mal en la Biblia. Nosotros ya hemos venido hablando en el año 5778 un poco acerca del concepto del mal, pero de una manera muy general, y hoy queremos abordarlo desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva teológica, académica, y desde una perspectiva rabínica, cómo el concepto del mal en la Biblia se desarrolla. Y esto es un punto o un eje muy importante, porque una de las cosas que la humanidad se pregunta es el porqué de la existencia del mal. ¿Por qué el mal existe si Dios es bueno y creó un mundo perfecto? ¿Cuál es el origen del mal? Esto da entonces, hermanos, una, por decirlo así, una visión propia en las Sagradas Escrituras, que no es la visión que se tiene en el mundo circundante, y es por eso que les mencionaba, quiero hacer abordarlo desde una perspectiva global, para que podamos entender un poco el texto bíblico. Primeramente, hermanos, quisiera mencionarles que hoy vamos a usar fuentes judías, vamos a usar el Targum, vamos a usar pues el texto de la Torá, y vamos a verlo también desde la perspectiva de otras culturas, porque la Biblia, la Torá, debe ser entendida en ese contexto de el cercano oriente y de las culturas que se están dando no solo en el cercano sino también en el Medio Oriente, que son las culturas que influyen o tienen mucho que ver con el lenguaje dentro de las escrituras. Es importante mencionarles, hermanos, que muchos de las interpretaciones bíblicas rabínicas son el producto, hermanos, de un proceso de hermenéutica, es decir, de estudios de los textos con unas reglas específicas, y vamos a aplicar algunos de estos conceptos dentro del texto que vamos a ir estudiando. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Primeramente, como literatura, toda la Biblia tiene una cualidad muy distinta a cualquier otro tipo de obra literaria en otras culturas. El lenguaje que se utiliza en la Biblia es muy parco, es muy corto, no expresa detalles, ni sentimientos, ni emociones, como ocurre, por ejemplo, en la literatura griega, en la literatura romana, e inclusive en otras literaturas del cercano y Medio Oriente, donde los detalles están directamente mencionados en los textos. Eso da entonces, hermanos,
pie a que existan muchas preguntas dentro del texto bíblico. Y es aquí donde el ingenio y la sabiduría rabínica vienen a llenar estos espacios vacíos, no por capricho, sino a través de un método, que es el método de lo que le llamaríamos el Midrash o la hermenéutica judía, para dar respuesta a esos vacíos. Si nosotros leemos el texto de Génesis, vamos a ver que hay muchas interrogantes, muchas preguntas sobre este texto, este asunto. No se nos dan muchos detalles, y es aquí, hermanos, donde quisiéramos pues trabajar en esta serie de los misterios del Génesis, en esta versión número 5. Vamos entonces, hermanos, como siempre, a dar de forma general, a recordar los temas de esta porción que tenemos en el día de hoy. La Parashá Bereshit significa en el principio. Ya lo explicábamos en el día de ayer en nuestro estudio. Para aquellos que estuvieron presentes y escucharon pues nuestro estudio, fue muy importante, fue un estudio inédito del año pasado, 5780. Era muy importante que escuchara el estudio de ayer, porque el estudio de hoy es una continuación de ese estudio, y pues son las bases, hermanos, de nuestra fe. Recordemos lo que dicen los rabinos, que aquellos que logran entender los 3 primeros capítulos del Génesis van a poder comprender los secretos del universo, porque en estos 3 primeros capítulos se encuentra la esencia no solamente del Dios creador y de la creación, sino también del hombre y su relación con el mundo y con su creador. Entonces es muy importante entender estos 3 primeros capítulos del libro de Génesis, del libro de Bereshit. La Parashá Bereshit nos habla acerca de la creación del mundo, hermanos, y es aquí donde tenemos que hacer un énfasis muy importante, como lo vamos a ver ahora. Una creación completamente, hermanos, distinta a todos los relatos de la creación que existen en el cercano y Medio Oriente. Yo no quisiera pues extenderme en este asunto, porque hoy no es una clase, vamos a decirlo así, dada en un instituto teológico, pero sí es muy interesante, hermanos, que ustedes conozcan que existen otros tipos de relatos de la creación. Y es interesante el paralelismo que existe entre los relatos mesopotámicos e inclusive egipcios y otras culturas que narran la historia de la creación de una forma muy singular, que tienen vamos a decirlo así, una similitud entre ellos, pero el texto de la Torá es único en su clase, diferente a todos los demás textos de la creación que existen, y tiene una peculiaridad que vamos a ver más adelante. El mundo pues es creado por el Eterno, nuestro Dios, por Hashem. Así empieza el texto de hoy. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. E inmediatamente empieza a contarnos qué era lo que estaba sucediendo. La tierra estaba tohu bebohu, desordenada, en el caos y en el vacío, y el espíritu de Hashem se movía merajefet al pene hamayim, y se movía en la faz o el rostro de las aguas. Y es aquí donde, como decíamos la semana pasada, para aquellos que estuvieron presentes en nuestro estudio de Simchat Torah, de Shemini Atzeret, Simchat Torah, aquí es donde aparece la idea del logos, o de la palabra o del memra, que viene a traer orden en medio de estas situaciones. Hoy yo no voy a adentrarme en el tema de ese caos y de ese tohu bebohu que menciona el texto. El Midrash pues explica un poco las posiciones rabínicas acerca de ese asunto, pero a nosotros
no nos compete hablar de esos detalles. Sí, vamos a verlo un poco más adelante, qué relación hay con otras culturas, pero no es el tema de hoy. Bien, Dios crea las cosas, como dijimos ayer, desde lo simple a lo complejo, y pues el hombre es la cúspide de la creación, hecho a su imagen y semejanza, ¿verdad? Es Tselem y Dimut, es decir, la imagen de Dios y la semejanza de él. Imagen somos de Mashiach, es decir, somos una copia de Mashiach, y somos semejantes a él, es decir, Dimut, en cuanto a las cualidades propias del hombre, en cualidad moral, ética con el Creador. Sin embargo, hermanos, el texto de la parashá de hoy nos habla no solamente de la creación del hombre colocado en el Gan Eden, en el jardín del Edén, sino que también pues hay se habla acerca del Shabbat, es la instauración del Shabbat como un regalo para toda la humanidad, no solamente para el pueblo judío, y esto aquí es muy interesante, aunque no es el asunto de hoy. El Shabbat es un regalo para toda la humanidad, el descanso en su palabra, en seguir la voluntad de Dios, y vivir en esa instauración de ese reino de Dios que era el jardín del Edén, se ve truncado por el pecado en el capítulo 3. Sin embargo, el Shabbat tiene una relevancia porque él nos remite a esa situación en el jardín del Edén. Por otro lado, hermanos, cuando vamos al capítulo 2 tenemos un segundo relato de la creación. Hay dos relatos de la creación. El primero en el capítulo 1, Dios crea al hombre y a la mujer inmediatamente, pero como mencionan algunos estudiosos, ¿qué sucede ya en la parte del capítulo 2? Vemos que el hombre es creado primero y luego la mujer. Hoy yo no voy a entrar en este asunto. También es un tema de discusión rabínica porque hay dos relatos de la creación, y hay explicaciones acerca de ello, pero no vamos a entrar en ese asunto hoy. Luego vemos la caída del ser humano en el capítulo 3, que es el tema que nos vamos a centrar, y sobre todo en la figura de Nahash o de la serpiente, para entender ese paso que hay. Porque una de las preguntas que surge, hermanos, es que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, ¿cuándo aparece por primera vez el Satán en la Biblia? Y pues nuestra respuesta inmediata es, bueno, en el texto de Génesis, en la historia de lo que sería la caída del hombre. ¿Será que realmente ahí aparece el Satán por primera vez? Bueno, sí y no. Y vamos a explicar ese sí y no ahora, porque hay que entender cómo este concepto del Satán evoluciona en la historia bíblica y sobre todo en la cultura judía. Y ciertamente hay una relación entre Nahash y Satán en esta historia, y esto lo vamos a ver en el Targum ahora más adelante, pero que realmente lo que quisiera que hoy pudiésemos comprender es cuál es la figura de Nahash. ¿Quién es Nahash? Que si bien es cierto, a través de los siglos, posteriormente se le liga con Satán, ¿cuál es la esencia real? Porque es importante que nosotros podamos entender este contexto y cómo llegó y cómo terminó uniéndose la serpiente con el diablo, ¿ok? Que no era, hermanos, y aclaro desde ya, no era el objetivo del escritor del libro de Génesis, no era el objetivo unir la figura de la serpiente con el diablo, no era ese el objetivo inicial, ¿ok? Pero que podemos llegar a la conclusión de que Nahash funciona como Satán o como adversario es posteriormente si leemos y buscamos los detalles
dentro del texto de Génesis capítulo 3. La parashá de hoy también nos habla de la historia de Caín y Abel, la historia de los dos hermanos, que pues aparece la envidia por primera vez aquí, y luego aparece la parte de el primer asesinato, el fratricidio ocurrido entre Caín y Abel. Este tema es muy importante cuando hablamos acerca del Yetzer Hara. Hoy yo no voy a hablar del Yetzer Hara, que está unido, claro está, al tema del Satán y demás, pero hoy yo no voy a abordar el tema del Yetzer Hara. Habla de los descendientes de Adam Arishon, o del primer Adán, que es hijo de Dios, en el pleno sentido de la palabra, porque Adán fue creado a imagen y semejanza de Hashem, por el propio Hashem, y sus descendientes, y vemos cómo a través de esta historia se van presentando las genealogías hasta que llega a la historia de Noaj, cerrando ya en la maldad de la época de Noaj, de los tiempos de Noaj, que es lo que vamos a abordar en la próxima semana en los misterios del Génesis. No se pierda la próxima semana, que vamos a estar abordando este asunto de la generación de Noé, de los tiempos de Noé y de la generación también de Babel, que es el tema que corresponde a la porción de la próxima semana, y la aparición de un personaje que revoluciona y del cual vamos a también hablar hoy, es la figura de Abraham Avinu. Es muy importante, hermanos, ya adentrándonos después de esta introducción en el tema, vamos a ver cómo la Biblia, la Torá, tiene una perspectiva diferente de el mundo antiguo, de lo que había en los escritos antiguos, ¿ok? Es importante mencionar, hermanos, que 2000 años antes de Cristo, o antes de la era común, nosotros vemos que ya existen otros textos y se han constatado, usted lo sabe muy bien históricamente, el Código de Hammurabi y otros textos en escrituras cuneiformes. Hay relatos y hay historias que cuentan sobre todo cómo el mundo fue creado, es decir, la cosmovisión de cada una de estas sociedades, de estos grupos humanos. Muchos de ellos, hermanos, están unidos a la política de la época, son tratar de darle un sustento a la autoridad política que estaba viviendo, pero desde el punto de vista divino. O sea que en su gran mayoría, hermanos, las respuestas o las historias de los orígenes del mundo son basados o escritos sobre el paradigma de el gobierno de la época y cómo sustentar las prácticas de la época desde un punto de vista mitológico y divino. Israel no se vio alejada de esta influencia. Es muy importante que sepamos esto. Cuando Israel se va conformando como nación a través de la historia, y si tomamos en cuenta la historia bíblica como referente, cada una de estas culturas y de estas ideas permearon o golpearon, influyeron directa o indirectamente en el texto bíblico, y el texto bíblico da una respuesta y una alternativa, vamos a decirlo así, hermanos, a los pensamientos de la época y aclarar los pensamientos de la época. Recordemos que el mundo está viviendo en medio de un paganismo, está viviendo en medio de una visión politeísta, mientras que el judaísmo empieza a hacer una revolución
muy radical con el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Y lo interesante que vemos en el relato bíblico es que Dios, el Ser Supremo, el Creador, es único, no hay más nadie fuera de Él. Esta fue una idea que fue evolucionando y presentándose dentro del texto bíblico como parte del pensamiento judío, y que este Dios creador es el que genera todo lo que existe y es el soberano de todas las cosas, y no hay cabida para un dualismo. ¿Por qué les explico esto, hermanos? Porque las religiones que circundan a Israel son religiones que presentan una perspectiva en muchos casos dualista, donde dos fuerzas se oponen entre sí, el bien y el mal. Todo lo que está, hermanos, tanto Mesopotamia, Egipto y todas las regiones, la antigua Persia, la otrora Babilonia y demás, están influenciadas por un dualismo, dos fuerzas, bien y mal. Y estas dos fuerzas, hermanos, tienen sus equipos, es decir, están formadas por dioses que son los dioses buenos y los dioses malos, y que viven en una lucha interminable entre ellos. Es muy interesante, hermanos, que todas estas culturas siempre plantean una teogonía, es decir, le van a contar a usted la historia de cómo surgieron los dioses. Pero cuando usted va al relato bíblico, el relato bíblico y los rabinos explican, en la Biblia no hay ninguna explicación acerca del origen de Dios, porque Dios es eterno. En el caso de las religiones paganas, los dioses son creados. Esto es muy importante que lo tengamos en mente. Los dioses son creados, tienen características, pasiones muy humanas, se parecen a los seres humanos. Y los dioses son generados o forman parte de la naturaleza. Y es interesante, hermanos, que en este pensamiento, y les explico esto para que podamos entender cómo a veces ese pensamiento que no es bíblico, lo hemos mezclado y lo hemos introducido dentro de nuestras interpretaciones teológicas en el cristianismo. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque estaríamos mezclando cosas que están fuera de la fe bíblica y que creemos que la estamos interpretando de forma correcta, pero que en realidad son una reminiscencia del paganismo que hay. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Estos dioses son creados, ellos crean el mundo, pero un mundo que es creado al acaso, es creado por medio de disputas, peleas, hermanos. Hay un relato que es muy conocido, un relato mesopotámico, llamado Emuna Elish. Y Emuna Elish explica un poco cómo fue la creación desde el punto de vista de Mesopotamia. Y no solamente esta historia lo presenta de esta forma. Cuando usted se va a otras mitologías, se va a encontrar escenarios muy parecidos, inclusive dentro de la mitología griega, donde los dioses se pelean.
donde hay guerras, hay destrucción, y que en medio de esa destrucción, creación y destrucción de los mundos, entonces surge este mundo al acaso, producto de las peleas de los dioses. En medio del caos y de orden, caos y orden, y es un mundo que no está basado en la moral y en la ética. Fíjese muy bien, los dioses se roban, los dioses tienen envidia. Por eso la fe bíblica es completamente distinta a todas las demás visiones, cosmovisiones. Y es Abraham quien es el padre de la fe monoteísta y que hace una ruptura con todo ese pensamiento. Recordemos que Abraham es descendiente de Shem, el hijo de Terach. Lo vamos a ver en la Perashá Lech Lechá dentro de 2 semanas, en la región de Mesopotamia. Recordemos que la vida de Abraham estuvo en medio de esa astrología, literatura, teosofía esotérica de los babilonios. ¿Se acuerdan de Nimrod y demás? Y Dios le dice: sal de tu tierra, Lech Lechá, sal de ti, de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Dando inicio entonces, hermanos, a una ruptura con todo ese, vamos a decirlo así, de toda esa influencia y pensamiento que existía para aquella época. Las deidades paganas en Mesopotamia no eran omnipotentes ni independientes y eran indiferentes a las necesidades del ser humano. Las ideas, hermanos, de la cosmovisión del cercano y Medio Oriente era que, pues, este mundo, en este mundo, los dioses usted podía y debía comprarlos. Debía ofrecerles sacrificios, debía llevarles comida a sus templos. Esa comida, pues, la recibían los sacerdotes, claro está, y que era una forma de apaciguarlos, e inclusive usted podía dominar a los dioses. Esto no aparece en el texto bíblico. Dios es uno, único. Él es soberano, poderoso. No hay nadie que se le iguale ni se le equipare. Y no existen dos fuerzas que se están peleando entre sí, el bando de buenos y de los malos. Por eso, hermanos, le digo que hay que tener mucho cuidado, porque ese dualismo hoy está presente en la iglesia. Cuando se habla de que Dios está peleando con el diablo, hay que tener mucho cuidado. El pensamiento bíblico no es ese. Eso es dualismo. Siempre a mí me gusta invitar a los hermanos a que marquen siempre y tengan a la mano ese texto de Isaías capítulo 45, versículos 5 al 7. Yo soy Hashem y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Adonai y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la maldad. Es lo que dice literalmente el texto. Ra, maldad. Yo, Adonai, soy el que hago todo esto. Es interesante cómo el Deutero Isaías menciona que realmente Dios es uno. No hay dos fuerzas que se están peleando entre sí. Dios y el diablo no existe en el pensamiento bíblico judío este paradigma o esta forma de ver. Y es por eso, hermanos, que vamos a realizar este estudio. Usted dirá, bueno, pero es que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno.
Y Él creó un mundo bueno y perfecto. Cuando usted ve el relato de la creación en el capítulo 1, vemos que en numerosas ocasiones Dios dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, Kitov, Kitov, y era bueno, porque era bueno, su creación era perfecta, estaba en orden. Sin embargo, ¿de dónde viene el mal entonces? Dios crea un hogar perfecto, como lo vemos en los versículos 4, 12, 18 y 24 del capítulo 1, y vio Dios que era bueno. Crea un individuo perfecto a su imagen, Tselem y semejanza de Imut. Era bueno en gran manera en el versículo 31. Crea una compañera perfecta, crea la familia, la concepción de la mujer como kenegdo, como dice literalmente el texto en hebreo, no una ayuda idónea, porque kenegdo significa una ayuda en su contra. ¿Qué quiere decir en su contra? De que la mujer, como compañera del hombre, debe ayudar al hombre a ir en contra de aquello que le separe de Dios. Es decir, la mujer, que es mucho más espiritual, debe ayudar al hombre, ¿verdad?, con amor, a que se acerque a lo espiritual, se acerque a Hashem. Ese es kenegdo desde la perspectiva positiva, en su contra desde la perspectiva positiva. Pero también puede ser kenegdo, como dicen los rabinos en el Midrash Rabbah, puede ser kenegdo desde la perspectiva negativa, alejar al hombre de las cosas de Dios. Por eso el libro de Proverbios dice que la mujer sabia, la que busca la sabiduría de Dios, la que sigue la Torah, edifica su casa. Pero la necia, la que quiere hacer sus caprichos y voluntad, apartados de la palabra de Dios, con sus manos la derriba. Y esto es muy importante, hermanos. Aquí vemos un principio de jerarquías, y aunque no lo querramos ver así, hermanos, no es que la Biblia sea machista. El hombre es el sacerdote y la cabeza de un hogar. Dios le entregó esa misión. Y la mujer es su compañera. Esa era la idea antes de la caída, porque luego de la caída, debido al pecado y al ser seducida, como vamos a ver ahora en la historia de Nahash, la mujer sufre un castigo que en el fondo, hermanos, no es una maldición, porque ella se puede convertir en una bendición. Todo lo que Dios dijo que sucedería, tanto al hombre como a la mujer, como maldiciones, pueden ser revertidas y pueden ser vistas como bendiciones. Esto es muy importante. Por eso vemos que al final el problema que radica entre el hombre y la mujer, en el caso de la mujer, es su desobediencia. Entonces ahora la mujer debe estar sometida a la voluntad de su marido. Ese es el orden, aunque se quiera cambiar hoy en día, aunque se quiera hablar de revolución femenina, feminismo, etcétera, hermanos. Con esto no estoy diciendo que se trate de llegar a un punto de exclusión, pero sí es un punto de, hermanos, de jerarquías dentro de la Torah. Y tiene una razón. No es un capricho del autor, no es un capricho del judaísmo, como algunos dicen, porque los judíos son los que piensan así. Es la
la Biblia la que lo dice, hermanos. Y todo aquel que se diga seguidor de la Biblia, ese es el patrón. Si no, entonces estaríamos fuera del patrón bíblico. Así que es muy importante esto. ¿Ok? Y luego de todo este engranaje perfecto, un hogar perfecto, un individuo perfecto, una compañera perfecta, una familia perfecta, se introduce entonces inmediatamente después del final del capítulo 2, inicio del capítulo 3, el mal. Es aquí entonces que surge la pregunta: si Dios es bueno y existe, y no hay otro ser que se le compare o se le iguale, ¿por qué entonces existe el mal? ¿Cuál es el origen del mal? Ha sido una pregunta, hermanos, no solamente desde la perspectiva de las distintas religiones, desde las distintas cosmovisiones, también ha sido parte de la filosofía, parte de la historia. Hemos intentado responder a esta pregunta. Se le han dado innumerables respuestas, pero la Biblia tiene una muy peculiar, y que es importante que nosotros sepamos cuál es la respuesta bíblica al interrogante del mal, a esta problemática. Existe un trilema, como le llaman los académicos, hermanos, ¿sí? Y vamos a ver cuál es este trilema en cuanto al mal. Si Dios es todopoderoso y existe el mal, entonces Dios no es suficientemente bueno, o sea, no es tan bueno para destruir el mal. O sea, Él tiene poder, pero no lo hace porque no quiere acabar con el mal. Por el otro lado está, si Dios es bueno, Él es bondad pura, y existe el mal, entonces Él no tiene, el problema está en que Él no tiene el suficiente poder para acabar con el mal. Él es bueno, sí, Él es bondad, pero no tiene tanto poder para acabar con el mal. Y la tercera opción es, si Dios es todopoderoso y es bueno, aceptando de que tenga las dos cualidades, que es todopoderoso y que es bueno, para destruir el mal, ¿por qué entonces no lo hace? ¿Por qué entonces Él no acaba con el mal? Estas han sido las preguntas, hermanos, que se han dado por siglos. Y ciertamente en la Biblia nosotros encontramos una respuesta a este problema. Pero antes de encontrar la respuesta a este problema, nosotros debemos analizar qué fue lo que pasó en el texto bíblico, ¿sí? El Midrash presenta una serie de respuestas a toda esta situación o toda esta escena en el capítulo 3. Cuando nosotros finalizamos el capítulo 2 del libro de Génesis, termina diciendo que el hombre y la mujer estaban desnudos y que ellos no se avergonzaban de estar desnudos. Dios bendice a la primera pareja, no se habla de que van a tener hijos, que hay relaciones sexuales, no se habla nada de esto, se habla de que el cierre de la creación del hombre termina en que simplemente estaban desnudos, pero que ellos no se avergonzaban. Y es interesante que la palabra hebrea para desnudos es la palabra arumim. Arum significa sabio. Y es aquí, hermanos, donde surge una polémica, porque cuando vamos al capítulo 3 de Génesis, empieza diciendo que la serpiente
era la más sabia, Arum de nuevo. La misma palabra que está para desnudos arriba, que el hombre era sabio. ¿Ok? Y aquí yo quiero, hermanos, que podamos distinguir entre dos cosas. Una cosa es sabiduría y otra cosa es inteligencia. La sabiduría tiene que ver con el hecho de cuánto yo sé y aplico las cosas. Es decir, que la sabiduría tiene que ver con experiencia, no necesariamente mi experiencia, puede ser la experiencia de otra persona y yo me apropio de esa experiencia para bien, y con esas experiencias que tomo de varias personas, yo puedo llegar a ser sabio para caminar de la forma correcta. Mientras que la inteligencia tiene que ver con cuestiones del conocimiento, cuánto sé, y no necesariamente implica el hecho de aplicarlo para bien o para mal. ¿Ok? Esto, hermanos, trajo mucha confusión para los rabinos, porque la palabra que se utiliza allí era sabia. Algunos la traducen con la palabra astucia. Era astuta. Y es muy importante, hermanos, nosotros distinguir este concepto dentro del pensamiento judío. Pero antes de hablar de esta parte de la serpiente, una de las cosas que siempre se ha dicho, bueno, la serpiente tiene que ver con, es la que trajo el mal, esa idea dualística, ¿no? Dios es el bueno y la serpiente, el diablo, es el malo de la historia. ¿Por qué Dios no acaba con el mal? Hay algo muy importante que debemos distinguir, hermanos. Existen tres tipos de males en el judaísmo. Existe el mal físico. El mal físico son las desgracias, sucesos fortuitos ligados a la muerte. Es lo que nosotros vivenciamos en el día a día. ¿Ok? Las cosas malas que pasan y que a veces decimos es una desgracia o qué situación tan desastrosa ha ocurrido. Existe el mal metafísico, hermanos, que aquí está representado por Satán, que no es más que un mensajero de Hashem, y quiero que veamos al Satán o a Satanás o al diablo, como quiera llamarlo, no desde la perspectiva cristiana, ya lo hemos venido compartiendo y conversando siempre, como un ser independiente y autónomo de Dios, sino como un ser subordinado a Él. Eso está muy claro en el libro de Job. Es más, la figura del Satán viene a aparecer por primera vez en la Biblia en el libro de Job, como un ángel que tiene una misión, y su misión es ser fiscal. Él tienta, esa es su función, y luego de tentar o de acusar, de tentar y acusar posteriormente, disculpe, él se convierte, como dice en el judaísmo, en el ángel de la muerte también, y se convierte en el verdugo del ser humano. Pero él está subordinado a Dios. No puede ejercer ningún poder, y eso usted lo ve claramente en el libro de Job, si Dios no se lo permite. Y nosotros tenemos que entender ese concepto. ¿Por qué? Porque a veces cuando vamos a la historia de Nahash, que es lo que vamos a ver ahora, que era astuta y demás, tendemos a decir, bueno, es que ese era el diablo. Y como les decía,
Era y no era. ¿Ok? Sí y no. Y vamos a entender cómo ya en los tiempos de Yeshua, este pensamiento o esta idea de que lo representaba y no lo representaba está presente ya en la época del segundo templo. Y existe un tercer tipo de mal, hermanos, el mal moral, que es el que está ligado al ser humano y a sus inclinaciones naturales. En pocas palabras, hermanos, todos estos tres tipos de males, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, están ligados entre sí dentro de la perspectiva bíblica. Una vez que nosotros comimos e ingerimos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, nosotros empezamos a dirigir nuestra vida de manera independiente y tomamos nuestras decisiones morales. Estas decisiones morales son las que van a marcar el rumbo de nuestro destino. Lo que nosotros escojamos, ¿se acuerdan en Deuteronomio capítulo 30 que decíamos en las últimas porciones? Hace algunos meses hablábamos de que Dios nos da a elegir entre dos caminos, entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida, dice Dios. Todo lo que ocurra como mal físico, bien decía el texto de Lamentaciones capítulo 3, ¿verdad? Siempre me gusta hacer alusión a ese capítulo 3, versículo 37 y 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no le mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, porque se lamenta el hombre viviente, laméntese el hombre de su pecado. El hombre es quien, hermanos, decide. Y su decisión, hermanos, es la que va a, por decirlo así, a traer una consecuencia, y esa consecuencia va a generar el mal físico. ¿Ok? Pero en medio de esta historia, hermanos, en medio de esta decisión moral que debemos tomar entre el bien o el mal, existe un personaje que va a colocarle un grado de dificultad a nuestras decisiones, pero que al final no es él quien realmente produce el mal, somos nosotros. Él simplemente empuja, y ese es el mal metafísico que está en la figura del Satán. Yo quisiera que pudiésemos buscar en este momento, bueno, ustedes, aquellos que si tienen alguna Biblia Dios habla hoy, con deuterocanónicos, pueda buscar más adelante, yo les voy a hacer lectura ahorita, pero pueda buscar el texto de Eclesiástico, capítulo 15, versículo 11 al 20. Miren este pensamiento de Eclesiástico. Es un libro deuterocanónico escrito en el siglo II antes de la era común. Ya vemos cómo hay un pensamiento que está ligado a, o nos explica el origen del mal dentro de la perspectiva bíblica judía. Voy a leerles el texto 15, 11 al 20. Eclesiástico, no está en sus Biblias Reina Valera, va a tener que buscarlo en una Biblia católica que tenga deuterocanónico. 15, 11 al 20. No digas, miren lo que dice el texto, no digas es Dios quien me hace pecar, porque Él no hace lo que Él detesta.
ni tampoco digas, Él me hizo caer, porque Él no necesita de gente malvada. El Señor odia lo que es detestable y no se lo envía a quienes le respetan. Dios creó al hombre al principio y le dio libertad para tomar sus decisiones. Si quieres, puedes cumplir con lo que Él manda y puedes ser fiel haciendo lo que le gusta. A Dios, claro está. Delante de ti tienes fuego y agua. Curioso ese concepto, fuego y agua. Fueron los medios que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, el diluvio, y lo que nos espera en segunda de Pedro, que dice que este mundo será destruido por fuego. Las palabras del propio Juan cuando dice, yo los bautizo con agua, pero aquel que viene los bautizará con fuego, y no es el fuego del Espíritu Santo, hermanos, es el fuego consumidor, son fuegos, ese fuego significa problemas. En pocas palabras, ¿qué está diciendo qué está diciendo el escritor de Eclesiástico o este predicador en la Kahal, en la Keilah? Está diciendo lo siguiente: delante de ti tienes o que Dios te mande tribulación, fuego, o tienes agua, arrepiéntete. Escoge lo que quieras. Delante de cada uno, sigue diciendo, está la vida y la muerte, y cada uno recibirá lo que elija. La sabiduría del Señor es muy grande, Él es muy poderoso y lo ve todo. Dios ve todos los seres que creó y se da cuenta de todo lo que el hombre hace. Él a nadie ha ordenado pecar, ni dejar sin castigo a los mentirosos. Curioso este texto, porque nos está diciendo a nosotros, el mal es producto de nuestras decisiones. Y esto cambia completamente lo que estamos acostumbrados a escuchar. Es culpa del diablo, es culpa del demonio, hay que sacar a los demonios, hay que reprender al diablo. Ojo, hermanos, como siempre lo he dicho, no estoy diciendo que no existan estas entidades. Estoy diciendo que hemos sido muy cómodos en pasarle la responsabilidad a los seres espirituales y no tomar nuestra propia responsabilidad. Y esto lo vamos a ver en la historia de hoy. La historia de la caída del hombre es una sola. En Génesis capítulo 3 nosotros encontramos el detalle de la tentación y las consecuencias de esta tentación y el hombre siendo expulsado del Gan Edén. Sin embargo, un mismo texto, hermanos, ha producido dos perspectivas. La perspectiva cristiana del texto de Génesis capítulo 3 hace al ser humano una raza caída y que es esclava del pecado. La perspectiva cristiana es la siguiente: con Adán y Eva haber comido del fruto prohibido, el hombre es una raza caída que es esclava del pecado y que realmente en ese sentido el diablo es culpable de todo.
y que existe una esclavitud y que el hombre no puede salir. Claro está la obra del Mesías dentro de este pensamiento, claro está, para librarnos, pero al final es muy extraño porque dentro de esa perspectiva, si bien es cierto, somos una raza caída y estamos esclavos del pecado, Cristo viene, muere en la cruz, y al morir en la cruz, yo con simplemente levantar la mano, ya soy libre y ya dejo de ser raza caída para convertirme en hijo de Dios. Pero esta perspectiva es extraña porque muchas veces no se exige a la persona que haya un cambio verdadero. Dentro del cristianismo hay teologías diversas de una vez salvo, salvo para siempre, en fin. Sin embargo, la perspectiva judía de esta historia es otra. Esta historia nos enseña que el hombre, una vez que come del fruto prohibido, le es dado el control, como en la película Click, ¿se acuerdan que les mencioné hace algunas semanas? Les es entregado el control para escoger lo bueno y lo malo. ¿Por qué les he entregado el control? Porque él mismo decidió tener el control. No es que seamos una raza caída. El problema está en que no hemos podido solucionar el problema moral para escoger lo bueno y lo malo. Y estamos siendo gobernados constantemente por la inclinación del mal. La única manera de revertir este proceso es a través de su palabra, de la palabra de Dios. Y revirtiendo esto, hermanos, es que podemos lograrlo. Pero por sí solo el hombre no puede lograrlo porque no hay un ejemplo. Y es aquí donde Dios envía a Yeshua como ejemplo de obediencia para que podamos ver que es posible cumplir la voluntad de Dios, como decía Juan capítulo 1, que decía a los que le obedecieron y escucharon su palabra, estoy parafraseando Juan, les dio la potestad de ser hijos de Dios, y que es posible tomar sabias decisiones. Vamos a hablar y nos vamos a centrar en la figura ahora de Nahash, ¿sí? Para ello, hermanos, yo voy a hacer uso del Targum de Jonathan Ben Uziel. También tenemos el Targum de Neofiti. Y vamos a ver cómo los rabinos, en medio de un texto que es, como ya dijimos al inicio, un texto parco en palabras, no tiene muchos detalles, cómo los rabinos a través del Midrash empiezan a llenar de contenido, no por invento propio, sino a través de reglas específicas encontradas en otros textos bíblicos, llegan a conclusiones muy interesantes acerca de este texto de Génesis capítulo 3, ¿sí? Vamos a empezar con nuestro texto. La Torá dice: la serpiente era la más astuta de todos los animales silvestres que Hashem Elohim hizo, y le dijo a la mujer. Así que Elohim dijo que no coman de ninguno de los árboles del jardín. Del fruto de los árboles del jardín podemos comer, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del que está en medio del jardín, dijo Elohim, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Dijo la serpiente a la mujer, no morirán.
Elohim sabe que el día que ustedes coman de él, se abrirán sus ojos y serán como Elohim, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y la tentación para los ojos, y una tentación para los ojos, y que el árbol era propicio para lograr la conciencia, tomó su fruto y comió. Voy a dejarlo hasta aquí, hermanos, porque quiero centrarme para explicar con detalles estas palabras. Dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales. Es curioso que el Targum de Pseudo-Jonatán o de Jonatán Ben Uziel dice, miren cómo lo traduce el Targum. La serpiente era más sabia para mal que todos los animales del campo que hizo el Señor Dios. Y dijo a la mujer, ¿es cierto que el Señor Dios dijo, no comeréis de ningún árbol del jardín? Y dijo la mujer a la serpiente, de los demás frutos de los árboles del jardín tenemos autorización de comer, pero de los frutos del árbol que está en medio del jardín, dijo el Señor, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. ¿Qué significa Arum? Que es sabio. Dicen los rabinos, existen dos tipos de sabidurías. Una que te lleva al bien, apegado a las reglas, apegado a la voluntad divina. Y existe una sabiduría o acumular experiencias de gente que te llevan a desviarte del camino de Dios. Y es este el punto. Miren cómo definió el Targum esa palabra astucia. Era sabia para mal. Y esto es muy importante, hermanos. Porque aquí no es el diablo, aquí no es el demonio, y lo vamos a ver ahora, hermanos. Aquí hay una enseñanza sumamente profunda. Y la enseñanza consiste en que este ser, esta serpiente, que es un símbolo, hermano. Ella, la serpiente, es un símbolo. No lo tome de forma única y exclusivamente literal. Ella es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De actuar de tal modo que promueva el principio del placer irrefrenado, es decir, que se pongan los placeres sobre los principios de realidad. En pocas palabras, que gobierne el animal interior sobre la espiritualidad. La serpiente representa esa voz que seduce, que te dice querer es poder. Esa voz que te dice inténtalo, hazlo, tú puedes, pero no para bien, sino para mal. Existe una gran diferencia, hermanos, entre decir tú puedes hacerlo, ánimo,
Esas mismas palabras pueden estar en dos contextos. Voy a ponerles un ejemplo. Y aquí es donde vemos nosotros que existen dos tipos de sabiduría. Yo puedo usar esas mismas palabras. Ánimo, tú puedes. Cuando una persona está tratando de sacar lo mejor de sí, ser, vamos a decirlo así, superarse, llegar a ser mejor cada día para, vamos a decirlo así, hacer lo que es justo, y a veces se siente desanimado y usted le dice, ánimo, sigue, tú puedes, inténtalo. En ese contexto es ser sabio para bien. Pero también hay otro tipo de sabiduría que es para el mal. Yo puedo usar esas mismas palabras, inténtalo, arriésgate, pero que te lleva a destrucción. Ay, a que no te atreves, dale, inténtalo. Fúgate de la clase. Dale. Desobedece a tus padres, porque ellos son unos autoritarios. Desobedece a tus autoridades. No seas tonto. Ánimo. Son las mismas palabras. Pero este ha sido el problema del ser humano. Y es curioso que esta serpiente tiene unas cualidades muy específicas, hermano. Habla, ella habla. Algo muy extraño, hermanos. Y los rabinos se han preguntado, bueno, pero ¿por qué esta serpiente habla? ¿Tiene patas? Algunos decían, bueno, que hasta caminaba erguida. Tiene razonamiento, hermanos. Es un animal, pero tiene razonamiento. Es extraña esta serpiente. Filón de Alejandría trató de responder a la pregunta, porque esta ha sido una pregunta por siglos, hermano. No crea, los rabinos se preguntan, bueno, pero todos los animales ninguno hablaba, pero esta es la única que el texto dice que habla. Es curioso, hermanos. Filón de Alejandría dijo, bueno, es que antes de la caída el hombre entendía el lenguaje de los animales. Pero claro está, el texto dice que esta serpiente habla, camina, tiene patas. Y es curioso que ella empieza a susurrar cosas al oído de Java. Y usa las palabras. La serpiente no mintió, hermanos. Como muchas veces se ha interpretado. Pero sabe usar bien la retórica. Es tan astuta que conecta todo de forma que parezca creíble. Y cuidado, hermanos, porque eso lo vivimos hoy. Cuando la serpiente habla con Eva en el paraíso,
desmiente al mismo Dios al decir que no morirán. La pareja, si comen del árbol prohibido. ¿Mintió o no mintió la serpiente? La serpiente no mintió, hermanos. Porque ellos comieron y no murieron instantáneamente. El texto decía en el verso anterior, es que el día que coman de él ciertamente morirán. Así dice el texto en Génesis capítulo 2. El día que coman de ese fruto ciertamente morirán. Y el hombre no murió inmediatamente. La serpiente intenta ser una alternativa a las disposiciones del Dios creador. Vamos a ver lo que dice el Targum. Y es interesante, hermanos, y aquí es donde nosotros vamos a ver por qué Nahash posteriormente es unido con la figura del Satán. Aquí, en el primer texto, hermano, no es Satanás, ¿ok? Pero posteriormente los rabinos llegaron a la conclusión de que tiene que ver o está ligado a Satanás por lo siguiente. En aquella misma hora habló la serpiente como acusador del Creador. Es decir, esta serpiente empieza a indisponer al Creador, diciéndole a la mujer lo siguiente: ciertamente no morirá. Y aquí los rabinos empiezan a explicar qué más le dijo la serpiente a Eva. Miren lo que dice el Targum. Pero todo artífice odia a su colega, porque está patente delante del Señor que el día que comáis de él, de ese fruto, seréis como ángeles poderosos que saben distinguir entre el bien y el mal. Aquí los rabinos dicen lo siguiente: bueno, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Dios está celoso. Y Él no les quiere decir eso. Yo les presento una alternativa. La serpiente, como ya dijimos, es un símbolo. Y no es un símbolo inventado por los hebreos. Ya en muchas culturas, hermanos, este símbolo de la serpiente aparece en Mesopotamia, en Babilonia, en Egipto. Vamos a ver algunas imágenes ahora en la propia Grecia y muchas civilizaciones. La serpiente tiene varios significados. Ella representa vida y fertilidad, como era en la Grecia antigua. También representa la muerte, representa el mal, representa también un ser semi-humano. Ahora vamos a ver unas imágenes, hermanos, para que usted vea cómo es representada la serpiente en las otras culturas. Porque al nosotros poder comprender cómo es vista esa cosmovisión de la serpiente, nosotros podemos entonces armar el rompecabezas, hermanos, porque esto es un rompecabezas de quién es y qué representa la serpiente, que al final termina, claro está, pasando de ser Nahash, de ser serpiente, a ser el Satán, o tiene que ver con el Satán. La imagen de la serpiente en otras culturas puede ser vista como alada, tiene alas, parece un dragón con patas, tiene miembro viril e inclusive tiene forma de hombre. Mire, aquí nosotros vemos la historia de Marduk. En Emuna Elish aparece la historia de cómo Marduk mata a Tiamat, que era una especie de dragón, y que a Tiamat o Marduk o Nibiru, como era conocido, acaba con este dragón y de él crea, ¿verdad?, los cielos, la tierra, al dividir su cuerpo. ¿Ok? En la misma literatura babilónica Mesopotamia aparece
la serpiente Mushushu, observe que tiene patas de león, de águila y serpiente. Muy parecido al texto bíblico. También vemos en el antiguo Egipto serpientes con patas, con figuras inclusive de forma antropomórfica. ¿Qué es lo que está tratando de decir el texto de Génesis capítulo 3? ¿A quién representa la serpiente en realidad? Ella representa ese impulso. Aquí hay otra imagen, hermanos, que se me había olvidado mencionar. Esto es en Grecia. Cadmus y Hermione en una de las representaciones también de la serpiente dentro de la mitología griega. ¿Qué representa la serpiente? Nahash viene del verbo lenahesh, que significa adivinar. Nahash señala las fuerzas que despiertan el deseo y la curiosidad, las cuales son positivas cuando discernimos con los principios superiores, es decir, a través de la Torah, que es el árbol de la vida. Nahash representa deseo y curiosidad. No es algo que únicamente tiene que ver con un ente llamado Satán, porque deseo o curiosidad puede ser también influenciado no por el diablo con cachitos, trinchante. Pueden ser personas. ¿Ustedes recuerdan el pasaje que le dijo Yeshua a Pedro? Cuando él empezó a decir, no, Señor, tú no vas a morir, tú no puedes morir. ¿Y qué le dice Yeshua? Apártate de mí, Satanás. No es que Pedro esté endemoniado o que tenga el diablo dentro. Yeshua está diciéndole, deja de seducir, deja de crear deseo y curiosidad en mí para que yo deje de hacer la voluntad del Padre. Deja de sembrar esos deseos. Y hay gente que hoy en día se coloca como Satanás en la vida de otras personas, dando malos consejos, llevando a las personas a alejarse de la voluntad de Dios y a rebelarse en contra de aquello que Dios ha establecido. Suena duro, hermanos, pero es muy fácil echarle la culpa al ser metafísico sin darnos cuenta que hoy en día, si usted ve el texto bíblico, es curioso que el autor le da cualidades muy parecidas a las del ser humano. Habla, tiene patas, camina erguido. ¿Ok? En pocas palabras, ese ser, esa serpiente, no era más que, claro está, la Biblia habla de que literalmente estaba el ser. Sí, está el ser. Pero el problema está, hermanos, en que ese ser que existió, que era esa serpiente, no era más que la personificación del deseo y de la curiosidad del propio ser humano.
Pero ese deseo y curiosidad pueden llevar para el bien siempre y cuando caminemos por la Torá. Esa sería la sabiduría para bien. Pero si no camino de acuerdo con la Torá, puede causar daños y transformarse en un medio para justificar los deseos egoístas y carnales. Dicen los sabios que el problema estaba en que Adán y Eva comieron del fruto que no estaba maduro. En pocas palabras, que ellos no tenían los elementos y el poder para controlar sus propios impulsos. Tomaron una carga que no pudieron llevar. ¿Por qué? Porque se enfrentaron al bien y al mal sin haber aprendido qué es lo bueno y qué es lo malo de acuerdo a la voluntad de Dios. Voy a recapitular, hermanos, ¿ok? Para poder que podamos entenderlo. La palabra de Dios nos muestra a nosotros la voluntad de Dios. Esa voluntad nos da vida. ¿Ok? Ella es el árbol de la vida. La Torá es el árbol de la vida. Todo lo que sea contrario a esa palabra es pecado y nos lleva al mal. ¿Sí? Es ir en contra de la voluntad de Dios, caemos en desobediencia, pecado, en fin. ¿Ok? Si yo experimento el bien y el mal sin recibir una explicación antes, voy a tener un problema, porque entonces no voy a poder distinguir entre qué es bueno y qué es malo. Me enfrenté a el bien y el mal directamente, pero no sé si está bien o está mal. Es como cuando, hermanos, vamos a ponerlo así, la persona tiene una cultura X que no va de acuerdo con los patrones morales, hace lo que quiere, dejamos que haga lo que quiera desde pequeño, y cuando tratamos de enfrentarlo a la realidad de lo que es correcto e incorrecto, le es difícil y no puede controlar sus impulsos porque ya ha sido educado de esa manera. Le entregamos a esa persona una responsabilidad sin haberla instruido. Por eso los primeros años de la educación de los niños es muy importante, porque lo que usted siembre en la infancia va a marcar el futuro de los jóvenes. Por eso bien decía el propio Noah, decía el propio Dios en la Parashá Noah, porque la maldad del hombre inicia en su mocedad, en su juventud, en la adolescencia. Si usted sembró bien, como dice el libro de Proverbios, instruye al niño en mi camino, en su camino, el camino del Señor, y cuando fuere viejo, no se apartará de él, porque ya sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. El punto es haberle entregado, dicen los sabios. Adán y Eva comieron del fruto o tomaron la responsabilidad del bien y del mal. La tomaron, hermanos, para sí, pero sin seguir o tener unión con la voluntad de Dios.
Y ese es el gran problema. La Torá, el árbol de la sabiduría, es lo que nos da elementos para discernir en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí entonces viene la figura de Java. Vamos a seguir leyendo el texto de el Targum. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y delicioso a los ojos, y que el árbol era conveniente para adquirir inteligencia con él, y cogió sus frutos y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y se iluminaron los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, despojados de las vestiduras de ónice con las que fueron creados, y veían su vergüenza. Y se cosieron unas hojas de higuera, y se hicieron unos cinturones, y oyeron la voz de la palabra de Hashem, paseándose por el jardín al declinar el día, y Adán y su mujer se escondieron de delante del Señor Dios en medio de los árboles del jardín. Curioso. Y aquí es donde los sabios explican algunas cosas, hermanos. Java no solamente comió ella. En el texto hebreo hay algo curioso que dice que le dio a comer a su marido, y después de eso le dio a comer a su marido, ¿no? A Adán. Dice en el texto: lo siguiente: el árbol era propicio para la reconciencia, tomó su fruto y comió, y le dio también a su esposo que estaba con ella. En hebreo, los rabinos lograron ver que no solamente comieron ellos. Dice el Midrash que a Eva le dio a comer a todos los animales. No solo ella, a los animales y a su esposo. Aquí surgen varias preguntas en el texto. Primeramente, ¿estaba Adán o no estaba Adán con Eva? Porque el texto no lo dice. De repente aparece Adán que sí estaba allí. Como que si Adán hubiese estado en otro lugar. Dicen los rabinos que Adán no estaba en el momento de la conversación. Por otro lado, hermanos, es interesante ver que hay un cambio en el texto, ¿no? Porque la orden era no comer del fruto, pero Eva le dice a la serpiente que no pueden ni comer ni tocar. Hay un agregado al texto. Y dice el Midrash que la serpiente empujó a Java hacia el árbol y le dijo: ¿ves? Tú me estás diciendo a mí que no puedes tocarlo. ¿Ves que no te has muerto? Entonces, si al tocarlo no has muerto, entonces comiéndolo tampoco morirás. Sin embargo, hermanos, como dicen los rabinos, toda esta historia tiene como propósito que nosotros podamos aprender a discernir correctamente a través de la Torá, para evitar experiencias que puedan dañarnos. Así como los padres que aman a sus hijos les transmiten la sabiduría y experiencia
Así la Torá nos transmite mandamientos para que sepamos cómo discernir y no adelantar situaciones para las cuales aún no estamos preparados. Es prevención. Para eso es el cerco de la Torá. Pero hay gente que le gusta pasarse el cerco, como hoy en día ocurre con el COVID-19, ¿no? Que el MINSA les dice unas cosas y terminan haciendo fiesta, en fin. Porque a mí no me pasa nada. Es esa misma actitud. ¿Por qué, hermanos? Porque usted le va a entregar a alguien la responsabilidad de algo si realmente tiene la madurez para cumplir lo que debe hacer. Si usted no ve en la persona madurez, no puede entregarle responsabilidad. Es como si usted dijera: mi hijo quiere un carro y ya va a cumplir 18 años y se lo voy a comprar, pero es una persona inmadura que lo que quiere el automóvil es para que los demás vean lo que él tiene, no respeta las leyes de tránsito, es una persona que vive una vida desordenada. ¿Cómo le voy a entregar un automóvil si yo sé que no es responsable? El propio Yeshua dice que si fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Es decir, la gente se prueba de acuerdo con lo poco. Si fuiste responsable en lo poco, en lo mucho yo puedo confiar. Pero si en lo poco que te doy no me obedeces, en lo mucho menos me vas a obedecer. Porque voy a quedar cegado con tantas cosas. Entonces, de esa forma, hermanos, es muy importante entender esto. La serpiente representa esa fuerza que despierta el deseo. Es importante, hermanos, lo siguiente, aclarar algo. Eva, no fue seducida por la serpiente, sino que se dejó engañar por sus propios deseos. Eso es completamente distinto a la idea que tenemos. Seducción y engaño no es lo mismo. Porque la serpiente no sedujo a Ava. La serpiente conversó racionalmente con Ava. Le dio una serie de argumentos, muy buenos por cierto, ¿ok? Y en medio de esos argumentos, despertaron en Ava lo que ya existía dentro de ella misma, su propio deseo. Al ella analizar, es curioso, hermanos, cómo el texto dice en cuanto a el momento de comer del fruto. Dice lo siguiente: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y una tentación para los ojos, y que el árbol era propicio para lograr la conciencia, tomó su fruto y comió. Hermanos, la serpiente solamente fue el fósforo para incendiar la fogata. ¿Por qué? Porque Eva
ya tenía dentro la leña, el combustible, el diésel, gasolina, tiner. Solo necesitaba la llama. Solo necesitaba el fósforo para que se produjera el incendio. Sí, la serpiente fue la que incendió. Pero si Java no hubiese tenido la leña bien arreglada, el combustible allí listo, ¿eso no hubiese ardido? Usted se fijó en las palabras que dice el texto. Vio el árbol y su fruto. O sea, ya ella lo estaba viendo desde hace días. ¿Eh? Lo codició. Empezó a imaginarse en su mente. ¿Qué pasaría si me lo como? ¿A qué sabrá eso? Empezó a enfermarse de amor por ese fruto, es decir, a desearlo con todo su corazón. Hasta que finalmente, después de haberle argumentado todo, ella encontró la razón o el empujón de alguien que le dijo lo que ella quería escuchar. Fíjense muy bien, hermanos. Ella analizó todas las palabras de la serpiente. Si ella realmente eso no hubiese existido, y la serpiente le dice, es que tú sabes. Miren cómo empezó la serpiente. La serpiente empezó con una pregunta así muy sutil, ¿eh? ¿Cómo es eso de que no pueden comer de los árboles del huerto? Pero era para entablar conversación con Java. Explícame porque yo no entiendo. ¿Qué le dijo Java? No, mira, sí podemos. Y Java que le responde, sí podemos. Lo que pasa es que no podemos comer de todos, menos de ese que está en el medio del jardín. ¿Y por qué no? Curioso, Esa es la actitud que tienen muchas personas hoy en día para inducir a los demás al pecado. Y las personas incautas que caen, ¿no? Por eso les digo, hermanos, hay que tener mucho cuidado. De los frutos de los árboles del jardín podemos comer, le dijo la mujer. Pero en cuanto al árbol que está en el medio del jardín, dijo Dios. Mire usted, dijo Dios, o sea, Él dice, aquí es donde usted se da cuenta que Java no está como muy convencida. Dijo Él que no podemos comer, que ni lo toquemos, no sea que muramos. Entonces la serpiente se aprovecha de esta coyuntura que abre Eva en la conversación y la pone a pensar. Va sacando el fósforo de la cajetita para encenderlo y le dice, no morirán. Elohim sabe que el día que ustedes coman de él, se abrirán sus ojos y serán como Elohim, conocedores del bien y del mal. Inmediatamente después de eso, entonces vemos que Java empieza, ve el fruto
codicia y come. Solo faltaba encender el fósforo. Y esto es muy importante, hermanos, porque al final de la historia hay un castigo para el Satán. En este caso, Nahash, ¿no? Que en este caso funciona como acusador de Dios, como Satán, diciendo que Dios no les había dicho todo a la verdad. Y el castigo para Nahash es quitarle las cualidades que tenía, se arrastraría y comería polvo de la tierra. Ninguna serpiente come polvo, hermanos. Las serpientes comen roedores, pero no polvo. Ese es otro simbolismo. Es decir, que la serpiente, aquellos que actúan como la serpiente, se alimentan de las obras de la carne, es del polvo de la tierra, que son las obras de la carne. Le da la maldición a Eva, que va a parir sus hijos con dolor. O sea que sus generaciones, el producir su generación va a ser con sufrimiento. Educarlos va a ser con sufrimiento. Formarlos va a ser difícil, porque van a estar propensos a esas inclinaciones, y que ella se va a tener que someter a su esposo en su autoridad, porque ya que no obedeció al principio a la orden dada, pues ahora se tiene que someter y se puede convertir en una bendición, sí. La bendición será cuando ella aprenda a ser sumisa y obediente. Y al hombre a trabajar la tierra, a hacerla producir para alimentarse. La tierra va a producir cardos y espinos, pero el hombre va a tener que labrarla y trabajar por instaurar ese reino. En el caso de la mujer, tendrá que aprender obediencia y a forjar obediencia en sus hijos. No va a ser fácil. Pero es posible retornar. Es curioso que la palabra Nahash en gematría tiene la misma, el mismo número que la palabra Mashiach, que aquello que resultó no ser tan bueno se puede convertir en algo bueno cuando el hombre pueda vencer sus inclinaciones naturales y pueda someter su voluntad a la voluntad del Creador. ¿Y qué pasó en el proceso de la historia? Nahash, o la serpiente, sufre un cambio o una evolución hasta que en el judaísmo del segundo templo ya se identificaba a la serpiente con el Satán. Dios llamó mal
al Satán en Génesis 8:21. Moshe lo llamó corazón obstinado o corazón duro, la dureza del corazón, Deuteronomio 10:16. David lo llamó impuro en el Salmo 51:12. El rey Salomón lo llamó enemigo en Proverbios 25:21. Isaías lo llamó el obstáculo que nos impide cumplir la voluntad de Dios, Isaías 57:14. Ezequiel lo llamó el corazón de piedra que no nos permite a nosotros tener un corazón de carne para hacer la voluntad de Dios, Ezequiel 36:26. Joel lo llamó oculto, es decir, que pasa desapercibido, Joel 2:20, y el Talmud dice: el Satán no es más que el instinto del mal. En Baba Batra 15, el instinto del mal es parte nuestra. En pocas palabras, una vez que comimos del fruto, quedó completamente activado el Yetzer Hara, o el instinto del mal, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Conclusiones. La sofisticada sutileza del poder de seducción puede engañar al más sabio de los seres humanos cuando no tiene el discernimiento de los principios superiores que están en la Torah. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces ese instinto del mal, esa serpiente, habla a nuestro oído y sus razonamientos parecen tener tanta, vamos a decirlo así, lógica, e inclusive puede citar hasta versículos bíblicos, como es el caso de el propio Yeshua en la tentación, y llevarnos por caminos equivocados. Hermanos, superar el desafío de la serpiente y el árbol del conocimiento del bien y del mal es lo que nos da la sabiduría y la experiencia para desarrollarnos espiritualmente. Si logramos superar el desafío de esas voces del Yetzer Hara, de esas voces de las personas que tratan de alejarnos del camino y que sabemos muy bien, hermanos, que no nos lleva por buen camino, y nos apegamos, hermanos, a la sabiduría de la Torah, entonces, hermanos, podemos crecer espiritualmente. Si Adán y Eva hubiesen probado primero del árbol de la vida de la Torah, podrían haber discernido correctamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces la creación hubiese sido diferente. Si hubiese sido al revés, si ellos hubiesen probado del árbol de la vida, es decir, si ellos hubiesen cumplido la voluntad de Dios, si hubiesen sido obedientes a Dios, siguiendo su voluntad, entonces hubiesen sido capaces realmente de conocer el bien y el mal, porque ya sabrían qué es lo bueno y qué es lo malo, habiendo sido obedientes a Dios. Así sucede en el mundo y en la vida de cada ser humano. Con las mejores buenas intenciones no es suficiente para evitar el mal. Necesitamos de la Torah en nuestra vida y el mundo para que podamos adquirir una dimensión superior y podamos crecer espiritualmente. Que el Eterno nuestro Dios les bendiga y les guarde en el nombre poderoso del Señor Yeshua. Amén. Amén. Bien, tenemos en este momento nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Dad al Eterno la gloria debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Agradecemos
a todos los hermanos por el apoyo que nos dan durante cada uno de los servicios, porque con esto sustentamos lo que es las necesidades básicas de la comunidad, en especial pues lo que es el alquiler de la congregación y los servicios básicos. Que el Señor les bendiga, les guarde, multiplique poderosamente según sus riquezas en gloria, y que el Señor, que es fiel para ver nuestros corazones y todo lo que realmente de Él tenemos, todo es tuyo, Señor, y de lo tuyo te damos, a Él retribuimos de lo que recibimos de su mano. Es una manera de dar gracias a Dios de manera práctica, como dice el Shema Israel: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus posesiones, con tus riquezas también. Bien, hermanos, también les esperamos la próxima semana, que vamos a tener la continuación de la serie de los secretos del Génesis. Vamos a hablar de la Parashá Noaj la próxima semana. Les esperamos, no se lo pierdan. Como cada viernes tenemos siempre un estudio de años anteriores que siempre retransmitimos. Es bueno que pueda escucharlo nuevamente, no se lo pierdan los viernes. Y el sábado siempre tenemos un nuevo estudio, unas nuevas perspectivas acerca de los temas bíblicos, ¿sí? Y pues vamos entonces en este momento, hermanos, a recibir la bendición final, deseándoles Shavua Tov, una muy buena semana. Espero que hayan estado bien durante la semana. Gracias a los hermanos que están en comunicación, siempre dejándonos saber cómo están, respondiendo a nuestros escritos y llamados. Eso es muy importante. Recordemos que la comunicación es de suma importancia, hermanos, para estar en comunión los unos con los otros. Vamos entonces, hermanos, a recibir la bendición final. Yivarejeja Adonai, Bishmereja, Yair Adonai panaveleja, Vehuneka, Isa Adonai panaveleja, Veyasem leja, Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai resplandezca su rostro sobre ti y te muestre gracia. Vuelva Adonai su rostro a ti y te conceda la paz, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Shavua Tov, hermanos, una muy buena semana. Bendiciones en el nombre del Señor Yeshua. Amén. Amén. El Ministerio Renovar Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro, constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renovar Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.